Señor les bendiga grandemente. Estamos con ustedes una vez más. El Señor nos permite relacionarnos, ¿verdad?, con la Biblia, con la Santa Palabra del Señor. Esta vez para la lección número 10. Les saludamos, su hermano Richard y Sandra, con mucho amor. Reciban un abrazo de nuestra parte. La lectura bíblica para esta lección número 10 se encuentra en Primera de Reyes 11, los versos del 42 al 43 y 12 del 1 al 13. Y el título de la lección es Patrones repetidos. Texto áureo se encuentra en Primera de Reyes 12, 4 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu Padre agravó nuestro yugo. Alivia tú ahora algo de la dura servidumbre de tu Padre y del pesado yugo que nos impuso, y te serviremos. Como primer objetivo tenemos estudiar la historia de Roboam tras la muerte de su padre Salomón, como un ejemplo de cómo las cargas autoimpuestas o impuestas por otros afectan la percepción y el juicio. Identificar cómo las comparaciones de las que podemos ser objeto en las expectativas que tienen los demás pueden ser detonadores de ansiedad. El siguiente objetivo nos dice descubrir patrones tóxicos y positivos que se repiten dentro de nuestras familias. Identificar qué conductas, actitudes y modelos deseamos descartar y cuáles deseamos emular y modelar. La primera palabra del vocabulario o primera frase, patrones tóxicos. Se refiere a conductas, actitudes y decisiones que se repiten consciente o inconscientemente. Estas abonan al distanciamiento, conflicto y a la inmadurez y a poca o ninguna introspección. Los patrones tóxicos usualmente cargan en ellos hostilidad, agresión, violencia y conductas autodestructivas. Están presentes en las relaciones de familia, en el área laboral, en el ambiente eclesial y en la historia de un país. La siguiente frase que tenemos es patrones positivos, que se refiere a conductas, actitudes y decisiones que se repiten, pero a diferencia de los patrones tóxicos, los patrones positivos conducen a relaciones de paz, respeto, armonía y bondad. Toda persona tiene la capacidad para detener los patrones tóxicos que ha identificado en su familia y decidir crear nuevos y positivos patrones que fomenten el fortalecimiento y la edificación familiar. Busca tu Biblia en Primera de Reyes 11, de 42 al 43 y el capítulo 12. Vamos a leer. Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel durante 40 años, y cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David su padre. Después reinó en su lugar su hijo Roboam. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido allá para proclamarlo rey. Pero lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba todavía en Egipto, a donde había huido del rey Salomón y donde se había quedado a vivir. Cuando lo mandaron llamar, Jeroboam y todo el pueblo de Israel fueron a hablar con Roboam y le dijeron: tu padre fue muy duro con nosotros. Ahora alivia tú la dura servidumbre y el pesado yugo que él nos impuso, y te serviremos. Roboam les contestó: váyanse y vuelvan a verme dentro de 3 días. La gente se fue. Y entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían servido a Salomón su padre cuando éste vivía, y les preguntó: ¿qué me aconsejan ustedes que responda yo a esta gente? Ellos le dijeron: si hoy te pones al servicio de este pueblo y les respondes con buenas palabras, ellos te servirán siempre. Pero Roboam
no hizo caso del consejo de los ancianos, sino que consultó a los muchachos que se habían criado con él y que estaban a su servicio, preguntándoles: ¿qué me aconsejan ustedes que responda yo a esta gente que me ha pedido que eligiera el yugo de mi padre, que mi padre les impuso? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le respondieron: a esta gente que te ha pedido que eligieres el yugo que tu padre les impuso, debes responderle lo siguiente: si mi padre fue duro, yo lo seré mucho más. Si él les impuso un yugo pesado, yo lo haré más pesado todavía. Y si él los azota con correas, yo los azotaré con látigos de puntas de hierro. Al tercer día volvió Jeroboam a presentarse con todo el pueblo ante Roboam, como el rey les había dicho. Pero el rey les contestó duramente, sin hacer caso del consejo que le habían dado los ancianos. Es interesante esta historia que estamos viendo en esta mañana, sobre todo porque el Señor nos presenta una historia bastante difícil que nosotros vamos a ir viendo en esta hora. Así que vamos a tratar de ir con detenimiento sobre la historia que estamos planteando en este día. Jeroboam era uno de los oficiales de alto rango del rey Salomón en la tierra de Israel. Un día, un profeta llamado Ahías fue a visitar a Jeroboam. Ahías rompió un abrigo en 12 partes. Una por cada tribu de Israel. Le dio 10 partes a Jeroboam. Ahías le dijo que el Señor le haría rey de 10 tribus, después que el rey Salomón muriera. Cuando el rey Salomón oyó esto, se enojó. Quería que su hijo fuera rey después de él. Jeroboam tuvo que salir del país rápidamente. Después que Salomón murió, Jeroboam vino a ser el rey de las 10 tribus. Solamente 2 tribus fueron para el hijo de Salomón, Roboam. Esta historia que nos ocupa es muy conocida, porque estamos hablando del hijo de Salomón, o sea, continuando con el linaje de David, tal y como Dios le había prometido al rey David que su linaje no tendría fin. Aquí hemos visto cómo fue su sucesor Salomón, y ahora el sucesor de Salomón es Roboam. Pero dentro de esta historia, lo que queremos enfatizar sobre todas las cosas es que los hijos y las hijas de muchos de nosotros repiten las conductas que vieron en nosotros. Hay una expresión muy popular que dice: de tal palo, tal astilla, así menciona el leccionario. Y es que muchas veces se utiliza esa expresión para tratar de señalar aspectos negativos que pueda tener una persona y que heredó de sus padres. Y lo está repitiendo. Bueno, en estos días, lamentablemente, en las noticias hemos estado viendo una serie de acontecimientos muy tristes en contra de la mujer, y esto es algo que podremos señalar como un patrón que se repite. Yo tuve una compañera de trabajo que estaba casada con esta persona que el padre de él había asesinado a su esposa y tenía problemas serios en el matrimonio. Y en una ocasión le dijimos a esta compañera de trabajo: ten mucho cuidado,
porque esos patrones de violencia está imitando o repitiendo el patrón que vio de su padre, que llegó al punto de asesinar a su esposa, la que era la madre de este hombre que estamos diciendo. O sea que estamos hablando de cosas negativas, como también podemos señalar, y más adelante vamos a hablar de lo que son patrones positivos, que también los hijos imitan conductas que aprenden buenas y que podemos sentirnos orgullosos de que están siguiendo un buen camino. Así que no necesariamente las personas van a hacer una copia fotostática de sus padres, pero estamos señalando cómo estos patrones que se repiten en la familia, sean negativos o positivos, son señalados a veces por la persona diciendo: mira, este es el mismo papá, es la misma mamá, igualita que su abuela o igualito que su abuelo. O sea, esas son cosas que se repiten entre ellos. En la clase pues vamos a ver cómo la reacción del hijo de Salomón fue contraria tal vez a la de su padre. Cuando nosotros vamos al texto bíblico, vamos viendo la historia. Hay dos personajes principales: Roboam, que es el hijo de Salomón, y Jeroboam, un líder del pueblo de Israel que ya había tenido un encontronazo con Salomón. De hecho, lo había tenido porque un profeta le había declarado a Jeroboam su liderazgo y que llegaría a tomar un sitial importante dentro del reinado del pueblo de Israel, y eso como que a Salomón no le gustó mucho, y hubo un encontronazo entre ellos cuando Salomón todavía vivía y era rey. Esto provocó que Jeroboam se fuera de Israel y se fuera hasta Egipto, y allí estuvo por mucho tiempo hasta que Salomón murió. Allí se refugió en Egipto, huyendo tal vez del peligro que él sentía que corría a manos del rey Salomón, y allí estuvo. Una vez muere Salomón, Jeroboam regresa a Jerusalén, se organiza, el pueblo lo recibe y inmediatamente se organiza y va donde el rey Roboam, o el sucesor de Salomón, que es su hijo Roboam. Allí nosotros estamos viendo cómo llega el pueblo y le hacen una petición a Roboam. Esa petición la vemos ya en el pasaje bíblico, en el capítulo 12 de Primera de Reyes. Algo importante que nosotros tenemos que señalar es que el pueblo de Israel unificado, o sea, el reino del sur Judá, el reino del norte Israel, no duró mucho tiempo. Solamente se unificaron bajo el reinado de David, siguió bajo el reinado de Salomón, pero ya aquí, bajo el reinado de Roboam, se divide una vez más el reino, y se divide entre el sur y el norte. Judá al sur, una sola tribu, y al norte entonces las 10 tribus de Israel que compusieron el reino del norte. Duró muy poco, ese tiempo fue poco, tal unos 40 años de David, unos 40 años de Salomón, así que no duró más de 80 años esa unión total del pueblo de Israel. Así que cuando hemos señalado, Salomón muere, Roboam asume el mando y es visitado por Jeroboam con parte del pueblo y le hace una petición. Esa petición, que está plasmada en el pasaje que hemos leído, era: mira, nosotros te pedimos que tu padre nos trató mal, nos cargó con muchas contribuciones. Si es algo parecido a lo que vivimos hoy, es pura casualidad, pero estaban cargados de contribuciones, el costo de vida era altísimo, Salomón los trataba con dura servicia, estaban realmente, se sentían que no podían más. Así que cuando viene Roboam, ellos ven la esperanza de un cambio.
Así que van donde él y con esta petición, mira, alivianos la carga, trata de quitarnos unos cuantos impuestos y haznos la vida un poquito más fácil. Va Roboam donde los ancianos, luego de decirles, vengan dentro de 3 días para contestarle. Los ancianos le dicen, mira, si accedes a esta petición, te van a servir para toda tu vida, los vas a tener, los vas a conquistar, con 2 o 3 cambios que hubiese hecho. O sea, Roboam no tenía que hacer mucho, solamente 2 o 3 cambios, con 2 o 3 cositas que hubiese hecho. Mira, el pueblo hubiese quedado satisfecho y le hubiese servido por siempre, dicen los ancianos, y así hubiese sido. Pero no estuvo conforme con esa contestación y se pone a preguntarle a sus amigos, a sus pares, jóvenes igual que él, que le contestaron, no, hazlo peor, trátalo peor, duplícale la carga, sí, castígalo, que sufran, porque contestan desde su arrogancia y desde su ignorancia. Y en esto yo quiero que mi esposa comente, porque ella fue maestra de adolescentes por 30 años. Y ella puede hablar de lo que es la conducta de un adolescente. Sí, es triste en esta historia porque lo primero que tiene un adolescente es falta de experiencia, ¿verdad? La adolescente quizá la experiencia que tiene es la de los juegos de video, la de los juegos electrónicos, la de las películas, y no tiene ninguna experiencia real, una experiencia de sentimientos y todo. Por eso es tan peligroso y tenemos que tener tanto cuidado con los juegos de video, porque muchas veces estas cosas tan terribles que vemos que están sucediendo aquí en Puerto Rico, que decimos, Dios mío, pero qué cosa tan terrible. Siéntese con su hijo a ver si no lo aprendió. Si esas cosas no se aprenden en los juegos de video, así y peor de lo que está pasando en Puerto Rico, está en esos juegos de video. Hay que tener mucha precaución, incluso hasta en los jueguitos de guiar. Mire, mi nene cuando era pequeñito, él empezaba a guiar el carrito y me decía, mami, si me voy por la parte verde avanzó más. O sea que la parte verde es la grama, no es la parte donde él tenía que ir, no era el carril. Y ya él desde pequeñito ya estaba distorsionando lo que era en la carretera y lo que era la parte verde, las áreas verdes. Y varias veces lo corregimos, le decimos, no es por ahí, por la parte verde que se tiene que conducir, es por la carretera. Y eso tan sencillo se le puede quedar grabado, ¿verdad? Y cometer errores después. Igual que como en los juegos de video se frena tan rápido, ellos tocan y ya frenó. Cuando uno de mis hijos empezó a guiar, tuvo que frenar y me dice, mami, yo frené pero el cajón siguió. Y se dio cuenta que no es como los juegos de video te lo presentan. Así. Y es algo que este comentario, y sobre todo lo que es la conducta del adolescente, porque la misma palabra adolescente, o sea, viene de la raíz adolece, o sea, le falta algo. O sea, nosotros no es que nosotros queramos minimizar la capacidad de nuestros hijos, de nuestros nietos y de la juventud, pero les falta algo. A la juventud les falta, por eso es que la palabra adolescente viene de esa raíz, adolecer, le falta la experiencia de vida que ya nosotros, por los años que tenemos, evidentemente hemos acumulado. Y nosotros no pretendemos que los hijos nuestros jóvenes, hagan las mismas cosas que nosotros hicimos, porque nosotros mismos cometimos muchos errores. Lo que tratamos es de guiarles para que cometan menos errores, porque tienen que cometer errores y los van a cometer, pero hay ciertas cosas, experiencias de vida que nos dicen, mira, ya yo transité por ahí, ya yo caminé en esta decisión que tomé, el resultado fue negativo o fue bueno, así que el consejo va para evitar
que tú pases por la misma desgracia o el mismo dolor. O sea, esa es la intención de cualquier adulto, padre, madre, abuelo, abuela, cuando le habla a un muchacho. No es querer dirigir su vida, es que simplemente traten de evitar caminar por donde ya nosotros transitamos y tuvimos problemas. Así que en esta historia, evidentemente, Roboam no siguió el consejo de los ancianos, no siguió el consejo de la experiencia, de la madurez, sino que se fue por el otro, que es el camino de la inmadurez, de la arrogancia, de la inexperiencia. Seguir ese consejo provocó a largo plazo la división del reino de Israel. Miren, y es que la soberbia se engrandece. La soberbia hace que a veces escuchemos no el consejo sabio, y sí el consejo imprudente. Y aquí que estamos hablando de patrones que se repiten, estamos hablando de experiencias de vida que a veces nosotros vemos que se repiten, lo que queremos es precisamente señalar que es importante seguir aquello que es bueno y rechazar aquello que es malo. Así que y hay conflictos familiares. Yo, hablando mucho con la mamá de Sandra, ella nos cuenta de estos conflictos de familia y de otras familias que por años se repiten y se repetían conductas, y esa amargura y esas raíces de veneno infundado a veces por cosas que ni comprendían, son parte de la vida que de uno, y se la transmitía al hijo y el hijo al hijo, y seguían odiando cosas y a veces sin saber por qué. Y esos conflictos familiares que no se resuelven son los que van pasando de generación en generación. Si una persona es alcohólica y nunca trabajó con ese problema, ni lo ayudaron a trabajar con ese problema, probablemente sus hijos también sigan ese patrón, y así sucesivamente, hasta que alguien corte con esa conducta y diga no más, no, esto no puede seguir, esto está mal y se acabó. O sea, pero alguien tiene que cortar, alguien tiene que cooperar en el proceso para que eso no siga sucediendo. Igual como hemos señalado, los patrones de abuso y de maltrato, sea del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre, porque también lo hay, o de los padres hacia los hijos. O sea, todo eso nosotros tenemos que identificarlo y ayudar en los procesos de sanación. Y son importantes señalarlos. Hay personas que todos los días luchan con esto, y luchan muchos por no ser igual a sus padres. Y hay que aplaudir, ¿por qué? Porque sus padres son un mal ejemplo, y luchan por no ser igual que ellos. Otros que tienen padres excelentes luchan porque quieren parecerse a ellos. Miren, hay una cosa, de las cosas que más a mí me ha conmovido en mi vida, fue que a mi hijo mayor en una ocasión le pidieron que escribiera una composición acerca de a quién se quisiera parecer, o a quién es su héroe. Y mi hijo escribió una composición diciendo que se quería parecer a mí, que quería seguir los pasos que yo había seguido y alcanzar las metas que yo había alcanzado. Esa es una de las cosas más conmovedoras y más profundas que yo he experimentado en mi vida, y lo recuerdo como hubiese sido ayer. Y eso es un motivo de orgullo y satisfacción, porque realmente siente uno que Dios nos ha ayudado a hacer un buen trabajo. Y hoy por hoy, pues ellos son dos personas, ambos hijos son personas de excelencia, y que nos enorgullecen con todo lo que hasta hoy han logrado, y apenas están comenzando a vivir. Y eso es algo que tenemos que emular. Son patrones positivos sobre los cuales tenemos que seguir abonando y construyendo. En estas teorías constructivistas, o estas filosofías constructivistas que se basan en desarrollar y construir sobre
seguir construyendo sobre lo que ya está. Pues miren, es importante construir sobre fundamentos sólidos, que la Escritura dice que el fundamento es Cristo. Allí la iglesia creció cuando Cristo le dice a Pedro, mira, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, estaba hablando no de Pedro, sino de Cristo mismo, diciendo sobre el fundamento que es Cristo. O sea, la fortaleza, la vivencia, la vida de Cristo, se levanta la iglesia, y la iglesia que la formamos cada uno de nosotros nos levantamos sobre esa piedra firme para que nuestras familias entonces sean personas de bien, de provecho, misericordiosas, siempre mirando hacia el cielo, porque hacia allá es que nos ordena la palabra que miremos. Y eso es importante, rechazando los patrones tóxicos que ya hemos definido que son conductas que no deben repetirse en el futuro. Y es importante que cuando hablamos de esto, en el caso de este pasaje, estamos hablando de que Roboam debió mirarse en la figura de su padre. Salomón fue señalado como el rey más sabio jamás visto en el mundo para la época en que él reinó. Su fama fue tanto que venían reyes de otros países a hablar y comentar con él. O sea, es algo que Roboam se miraba ahí y decía, wow, yo no voy a alcanzar eso. Y a lo mejor se metió mucha presión. Yo pienso que le metieron mucha presión a decir, mira, si tu papá era Salomón, tú tienes que ser mejor que él o igual que él. Y Roboam no tenía la misma capacidad. Evidentemente no era igual que su padre. Y esa presión provocaba y debió haber provocado unos grandes niveles de ansiedad en él, diciendo, ahora yo tengo que demostrar que soy tan bueno o mejor que mi papá. Y ahí fue donde se equivocó, porque imitando a su padre, en lugar de seguir el consejo de los ancianos, siguió el consejo de los jóvenes, que le dijeron, no, sé como tu padre, tienes que ser mejor que él. Si él impuso una carga pesada, duplícala tú. Y ahí fue donde se equivocó, porque debió haber no seguido ese consejo, sino si hubiese sido sabio de verdad, hubiese seguido el consejo de los ancianos. Y ahí es donde vemos la equivocación sobre la cual Roboam levanta su estilo de gobierno, que lo llevó a un fracaso y a una división del reino. Como parte del ejercicio que nos pide el leccionario para esta lección, nos dice que hagamos un árbol genealógico. Sí, y que contestemos una serie de preguntas que aparecen en el libro, en la página 149. Por ejemplo, las personas que ya han fallecido, ¿cuál es la causa? Y esto es bien importante porque aparte del tema de las actitudes, también está el tema de la salud. ¿Qué edad tenían al morir? ¿Se repite alguna enfermedad o se repite la causa de muerte en nuestro árbol genealógico? Estas personas se casaron, eran solteras, ha habido divorcios, separaciones, había adicción a drogas, a alcohol, a pornografía, a internet, juegos de azar. ¿Cómo manejaban la ansiedad en nuestra familia? ¿Y cómo manifestaban la ansiedad? ¿Qué evento de la familia te ha marcado? ¿Y qué patrones puedes identificar que no debes repetir o no se deben repetir en tus hijos? Miren, cuando hace algunos años a mis hijos le pidieron que hicieran precisamente su árbol genealógico, y ese árbol genealógico nos llevó a nosotros a ver de dónde habíamos salido tanta Sandra como yo, y empezamos a investigar
Y las personas que estaban vivas todavía, ¿verdad? Yo contaba con la presencia de una de mis tías por parte de padre y por parte de madre, que todavía vivían. Lamentablemente ya ambas murieron, pero en ese momento estaban vivas y yo las pude llamar y entrevistarlas para ese trabajo que mis hijos tenían que hacer. Y me enteré de cosas que yo ni sabía. Por ejemplo, en el caso de mis padres, mi tía me dice, no, lo que pasa es que tus abuelos y tus bisabuelos eran primos hermanos y se casaron entre ellos. Y por eso es que todo el mundo es López López, López Díaz, Díaz López, y ese reguero del barrio La Plena de Salinas, donde todo el mundo es Díaz Rivera, Díaz López, López Díaz, López López. Pues mira, todo el mundo es familia allí, porque es que se casaron, bajaron de Calley, del barrio Cercadillo de Calley. De todo eso me enteré en esa construcción del árbol genealógico, y se casaron entre ellos, que eran familia, y se formó un revuelo por ahí para abajo entre familias. De ese lado. Del otro lado descubrí que mi bisabuela era de España, natural de España, y así sucesivamente descubrimos muchas cosas. Por el lado de Sandra, cosas interesantísimas que vimos, que llegamos hasta la tatarabuela de Sandra, que fue una esclava de las haciendas de algodón que hubo aquí en el pueblo de Santa Isabel. O sea, cosas que uno no sabía y que buscando información llegamos a concluir de dónde nosotros salimos. Entonces, empezamos a examinar patrones de conducta basado en ese árbol genealógico, y nos empezamos a dar cuenta que muchas de nuestras conductas son repetitivas, pero conociéndolas puede corregir. A veces necesitamos ayuda. En mi caso yo necesito ayuda. Sandra me ha ayudado, me dijo, vas a tener que ir al médico porque tú estás mal. Y fui al médico y estamos tratando de ayudarnos. ¿Por qué? Porque evidentemente Dios nos da ayuda idónea. Y pues de vez en cuando debemos escuchar, que eso a veces es algo que nos falta, no escuchamos. Pues bueno que escuchemos al que tenemos al lado, que nos ayuda y que nos ama y que quiere el bien para nosotros. Miren, es importantísimo que de alguna manera nosotros estudiemos quiénes son nuestras familias, veamos los patrones de conducta y de enfermedad. Miren, los médicos hacen historiales familiares para ver cómo es el cuidado de salud que nos van a dar. Así de importante es qué enfermedades ha habido, como Sandra mencionó, y de esa manera pueden ayudarnos. Así que es importante conocer estas cosas para evitar que se repitan situaciones, conductas y patrones que no son beneficiosas y que nos hacen daño. Así que la lección de hoy nos reta a eso, y quiere el Señor que de esta manera breve, como hemos hablado en este día, el Señor pues nos pueda dirigir hacia un camino lleno de bendiciones en Él. Así vemos que el capítulo 12 de Primera de Reyes narra eventos determinantes en la historia de la división del reino y nos enseña cómo las decisiones inmaduras y necias nos dividen, nos desvinculan. Cuando enterramos la paz en nuestras relaciones humanas, especialmente en nuestras decisiones como líderes, la soberbia se engrandece e impide que escuchemos claramente el consejo sabio, y la carga se convierte en algo muy pesado que nos separa de Dios y de nuestro prójimo. Esta historia nos ilustra cómo las comparaciones con otros miembros de nuestra familia pueden afectar nuestras emociones, percepciones, juicios y decisiones. Y vaya usted pensando en su árbol genealógico, vaya pensando en cada persona, en ese tipo de personalidad que usted si usted lo pudo conocer, en las percepciones que tenían de la vida, de la política, de la cultura, el juicio que hacían esas personas sobre las cosas que ocurrían, decisiones, cómo se tomaban las decisiones.
A veces una persona está enemistada con su padre al quererse distanciar y demostrar que no es igual a él. Se comporta de la misma manera. Ese es otro ejemplo de cómo se puede manifestar la ansiedad en las relaciones humanas. Un hijo o una hija no es una copia de sus padres, como mencionamos ahorita. De seguro tienen algunos elementos similares, no solo genéticos, sino de conducta y actitudes que se aprenden mediante la observación. Pero eso no significa que se les debe imponer esa carga emocional de ser igual a su madre, igual a su padre, igual a su abuelo o cualquier otro familiar. Tampoco implica que se debe estudiar la misma profesión, amar y acoger el negocio de la familia de manera obligatoria. Mucho menos se les debe imponer a ese hijo o a esa hija que se cumpla con los sueños que nosotros como padres no pudimos cumplir o que la madre nunca logró. Nosotros no podemos decir, mira, yo quería ser abogado, tú vas a ser abogado. Yo quería ser doctor, no, pues tú vas a ser doctor. O sea, no podemos imponerle esas cargas tampoco sobre ellos, porque puede suceder como una persona que conocí, que su padre quería que estudiara ingeniería, pues el muchacho estudió ingeniería, se graduó con honores, fue a la casa y le digo, aquí tienes el diploma que tú querías, ahora yo me voy a estudiar medicina, que es lo que yo quería. Y así fue, ¿qué pasó? O sea, nosotros no debemos imponer eso. Papá, este papá que está aquí delante de ustedes, quería que mi hijo estudiara farmacia, pero a la larga él decidió por otra cosa. Y estoy feliz porque ahí está en la vida también triunfando con lo que él quiso y le gustaba, y hacia ya el Señor lo está bendiciendo. Pero papá a lo mejor dijo, no, yo quería otra cosa. Pero no podemos imponerle, porque esa carga emocional hace que le dé ansiedad y se pueden hasta frustrar en la vida y no estudiar nada. Cada persona debe tener la oportunidad de emprender su camino sin la necesidad de vivir la vida y los sueños de otro. Dios desea que toda persona descubra el propósito para el cual fue creada y disfrute a plenitud de las bondades, el amor y la misericordia de Dios, respondiendo en obediencia al llamado. De esta manera damos por terminada esta lección. Una lección bien sencilla y bien profunda, que nos hace pensar en nuestras raíces y en algunos patrones negativos que debemos ir borrando ya de nuestra cultura personal familiar. Les invito a que compartan conmigo la oración y luego nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios y Señor de la historia, gracias por mostrarnos que en medio de nuestra humanidad tú te glorificas y nos ayudas a enfrentar los desafíos. Ayúdanos a identificar patrones tóxicos en nuestra familia que nos distancian de ti y de nuestro prójimo. Anhelamos ser imitadores de Cristo y que nuestros hijos, hijas y descendientes puedan ver en nuestro ejemplo un testimonio cristiano digno de imitar. Por todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la semana que viene. Si así el Señor lo permite.